no quieren ver un libro, quieren ver una tablet y jugar un juego que a ver a un libro o interactuar con otros niños y hacer actividades físicas. A mí se me hizo muy interesante cómo el creador de Apple un día le preguntaron que si él le regalaría de cumpleaños a sus hijos unos iPhones. Y lo interesante fue esto, que él dijo, no le regalaría un iPhone a mi hijo. De cumpleaños no. Como prioridad, no sería la prioridad. El entrevistador se quedó callado y se quedó sorprendido y le dijo, ¿por qué? Y él le dijo, porque no quiero que mis hijos dejen de tener conciencia social. Quiero que estén al tanto de lo que está pasando a su alrededor y en su entorno en casa. Porque eso nos hace conscientes de lo que realmente está sucediendo en nuestro día a día. Y es una realidad. Y hoy en el día quiero hablarte brevemente hablando sobre la conciencia social, sobre nuestra temática y sobre nuestra línea. Quiero hablarte sobre los tipos de déficit de atención. ¿Cuántos tipos de déficit de atención hay? Vamos a hablar de 7. La semana pasada estuvimos hablando de una pequeña introducción y también elegí este tema sobre la conciencia social porque nos desconectamos muy fácilmente de lo que estamos haciendo. Estamos queriendo ganarle tiempo al tiempo o querer ganar. Muchas veces se piensa que porque se hacen más cosas eres más inteligente, ya que la inteligencia y la sabiduría son cosas muy distintas. Y quiero hablarte brevemente sobre la ciencia de la desconexión. La probabilidad es muy alta que haya un vacío de intimidad en tu vida. No me estoy refiriendo a una intimidad romántica, sino una falta de profundidad, de intimidad, de amistad. Ese vacío es la diferencia de amigos que quieres y amigos que tienes. Eso no quiere decir que las amistades no son buenas personas, o son malas, o que tú no eres un buen amigo o una buena amiga. Mas en tu ser sabes que tus amistades pueden dar y recibir más amor, dar más apoyo, más intimidad de lo que hoy estás dando y recibiendo. Esto es pues, somos seres sociales que buscamos más que una conexión emocional, sino una conexión intelectual y espiritual. Somos seres por naturaleza sociables, ya que tenemos una parte mamífera, que eso es lo que nos hace sociables. Pero también tenemos una parte reptil, también tenemos una parte apática de cierta forma, que nos ayuda de cierta forma a sobrevivir en el día a día. Pero ¿qué hay que cuando dejamos pendida esa parte apática todo el tiempo, nos separamos realmente de lo que somos y nos convertimos en unas personas aisladas y antisociables? Y eso hace que produzca amargura porque va en contra de tu naturaleza en sí. Y bueno, quiero hablarte un poquito quiero hacerte unas pequeñas preguntas en breve. Quiero hacerte prácticamente 5 preguntas, que es parte de nuestro tema de hoy. Las preguntas importantes que debemos hacernos son las siguientes, para saber que realmente somos conscientes o inconscientes sociables. ¿Qué clase de persona eres? ¿Te has preguntado qué tipo de persona eres?
¿Soy una persona sociable o antisociable? ¿O me gusta socializar por un momento y después me aparto? ¿Cuál es tu tipo de personalidad? ¿Qué tipo de personalidad consideras que eres? ¿Eres interactivo o eres apático? ¿Introvertido o extrovertido? Punto número 3. ¿Confortable en situaciones sociales? ¿Te sientes confortable en situaciones de convivio sociables? ¿Sientes que no te gusta convivir? ¿Que sientes que es mejor estar en casa que salir a convivir con los amigos, o a salir a convivir con tu pareja, o a salir simplemente a socializar y tener una conexión y aprender y compartir con otros individuos? ¿Eres afectuoso con tus relaciones amistosas? ¿Te sientes una persona afectuosa con tus relaciones amistosas? ¿Qué tan afectuoso eres con tu pareja o con tus hijos? ¿Y te has preguntado por qué no soy así? ¿O por qué esas personas quieren que sea como soy, pero yo no puedo ser así? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? Bueno, quiero decirte un poquito. No te conozco, pero quiero decirte un poquito cómo trabaja nuestro cerebro. Como habíamos comentado, tenemos un cerebro reptiliano, y el cerebro reptiliano, cuando una persona es de cierta forma, no es muy afectuosa, muy expresiva físicamente, es porque su cerebro reptiliano siempre está un poco más prendido que el cerebro mamífero, que es la coronilla en nuestra cabeza. Y a veces hay que saber manejar esa parte. También manejar el aspecto social. ¿Puedes darte cuenta cuando estás siendo provocado? ¿Te estás dando cuenta cuando alguien te está provocando, o simplemente accionas por instinto? Accionas porque esa persona realmente te cae mal y no preguntas por qué y simplemente atacas. ¿Sabes qué clase de sentimientos estás teniendo en este momento? Al escuchar todo esto que te estoy preguntando, ¿qué clase de sentimientos te hace sentir estas preguntas? ¿O realmente no te hace sentir nada y dices, bueno, esto no va conmigo, realmente no me importa? ¿O realmente sí me importa saber por qué no estoy siendo sociable? ¿Qué parte de mí no está trabajando? ¿O qué parte de mí no estoy siendo sociable con mi pareja, con mis hijos? ¿Por qué no soy tan cariñoso con ellos? ¿Por qué soy de cierta forma frío? Probablemente se deba a algún acontecimiento que hayas vivido en tu niñez. Probablemente sea que la forma en como tú fuiste criado o creada. Y a lo mejor para ti el amor es demostrarlo de una forma muy diferente a que ellos lo perciben, pero tal vez no se lo has dicho y le has aclarado esa parte. Ya ha pasado 15, 20 años y ellos siguen pensando que no hay ese afecto, pero tal vez tu forma de dar afecto sea muy diferente. Tal vez seas de las personas que no dice mucho, pero sí hace mucho. O tal vez seas de las personas que no hace mucho, pero dice mucho. ¿En cuál de las dos características te consideras hoy en día? O tal vez no haces ninguna de las dos. Simplemente no haces y eres indiferente a la situación o al dolor. Y si ese es el caso, hay una luz roja ahí. Porque te hace de cierta forma una persona antisocial y apática. Una persona que no tiene sentimientos por el prójimo. ¿Pero por qué? Porque en nuestro cerebro ciertos químicos están disfuncionales y no trabajan como deberían de trabajar. Y a lo mejor no te has dado cuenta. Siendo sensitivos con otros. Siendo sensitivos con otros es estar conectados con otros y saber leerlos en el estado emocional que te encuentran. En el segundo grupo de habilidades de la inteligencia social es como entonar a diferentes canales de personas, por ejemplo, ¿verdad?
Observar sus acciones. ¿Observas las acciones de los demás con detalle? ¿Observas cómo se comportan? Tal vez hablan muy bonito, tal vez digan cosas maravillosas, pero sus acciones los delatan. Porque hay gente que tiende a tener muy buen vocabulario, ser muy amables, muy personas muy sociables, pero sus acciones dicen todo lo contrario, ¿verdad? Escuchar sus palabras, no oírlas. Hay que escuchar con atención qué es lo que nos quieren decir los niños o los adultos o tu pareja o tú mismo. ¿Te has escuchado a ti mismo? Te invito a que te grabes un día. ¿Cómo te diriges ante la sociedad? ¿Cómo te diriges ante tus compañeros de trabajo? ¿Cómo son los diálogos? ¿Qué realmente hablas? ¿O de quién no hablas? ¿O de qué sí hablas? Leer sus expresiones de sus rostros. ¿Te has puesto a observar las expresiones de los rostros, cómo cambian con ciertos diálogos, ciertas palabras o ciertas preguntas? Es muy importante siempre estar conscientes de que esas expresiones estén ahí y verlas y observarlas hasta incluso con nuestros propios hijos o nuestros propios familiares. El tono de su voz. ¿Cómo es el tono de su voz? ¿Es fuerte? ¿Es claro? ¿Es agudo? ¿Es grave? Ahí podemos definir muchas cosas, viendo todas esas características para saber y conocer cómo son las personas que nos rodean. A pesar que ha pasado muchos años, nunca es tarde para conocer realmente qué esa persona nos quiere decir con un lenguaje inconsciente, con un lenguaje en el cual no están conscientes, pero que sí nos pueden decir mucho. Y bueno, continuando con nuestra temática, vamos a hablando sobre el lenguaje, el poner atención a esos puntos, cómo observar sus acciones con detalle, escuchar sus palabras, leer sus expresiones de sus rostros y el tono de su voz. Es muy importante para conocer a una persona en la inteligencia social, pero también para saber qué nuestros hijos piensan y qué tipos de atención ellos requieren también, y las personas que nos rodean. Bueno, en el día de hoy quiero introducirte, más bien seguir la temática de la cual estábamos hablando del tema anterior, sobre los tipos de déficit de atención. 1. Grupo de TDA, de premonio atentivo o sin hiperactividad. Estos niños tienen una maduración genética un poco más tardía. Son ansiosos, se comportan de forma inmadura, tienen retraso inmunológico y tienen a sufrir de severas alergias. Tienden a enfermar de ansiedad y depresiones esporádicas. En el entorno de los 22 años suelen superar la mayor parte de sus dificultades. Con apoyo, salen adelante. Suelen ser muy creativos y manualmente hábiles. Se les debe fortalecer el autoestima. ¿Cuántos niños o jóvenes o adultos, o a lo mejor tú, sufres de cierto tipo de alergias? O en ciertas temporadas sientes que te deprimes. Y de repente no entiendes por qué te estás deprimiendo. Pero es que la depresión tiene que ver con muchos factores. 1. El clima. Otro. La comida. Otro. Las memorias, que de cierta forma siempre están jugando un rol y nos están engañando, ¿sí? Y a lo mejor tú eres un artista, una persona que le gusta ser creativo